Dice Albert Rivera, ahora que llega el 8M, que quiere liderar el feminismo. Rivera ya había dicho que quería liderar lo que hiciera falta. En su necesidad compulsiva de liderar el liderazgo, escribe en Google su nombre como poseído por un tic irrefrenable, a ver si el buscador le completaba la búsqueda. Albert Rivera, líder. Pero lo escribe si salta Albert Rivera y Malú, que es la que lidera ahora su corazón inquieto desde aquí hasta Venezuela. Quizá descorazonado ha dicho, pues vamos a por el 8M. Ciudadanos resulta que ahora quiere liderar esa marea morada que ve cómo se le aleja por cosas incomprensibles, piensan ellos, como por ejemplo lo que piensan sobre los permisos de paternidad y maternidad, lo que piensan sobre el aborto, sobre los vientres de alquiler, sobre las cuotas, sobre la violencia contra las mujeres, sobre el lenguaje inclusivo o sobre los salarios que cobran las mujeres, bien diferentes de los hombres. Vamos, que vender niños, pagar por sexo y decir siempre los españoles para que le escuchen los españoles y las españolas, hombre, no es el sueño de las feministas. Quizá de una minoría, como Begoña Villacís, mujeres blancas, ricas, acostumbradas a tener siempre servicio y que quieren soñar que ascienden aún más sobre las espaldas de muchas mujeres, eso sí, pobres. Como no puede liderar esta gente de Ciudadanos el 8M, dicen que quieren liderar el feminismo. Y como no pueden llamarlo feminismo capitalista o feminismo de derechas o feminismo machista, lo llaman feminismo liberal, que queda más cuco. Pero mienten. Los y las liberales del siglo XIX y del siglo XX pondrían a Ciudadanos del lado de los rentistas y los aristócratas. No en vano, los de Ciudadanos son monárquicos. Del año pasado, durante la manifestación del 8M, Rivera, que de momento no es mujer, quiso ponerse en la pancarta dirigiendo. El incienso de las encuestas nunca le empalaga de sí mismo. Y mira que el aroma es intenso. La política de partido está llena de psicópatas. Inés Arrimadas, que podía haber sido más ponderada y representar una derecha europea y moderna, está siendo arrastrada por el líder del liderazgo. Y resulta que se pone a explicar todas las estupideces que suelta Ciudadanos en su competencia de lo que ustedes quieran poner con Vox. Y resulta que va Arrimadas y dice, me parece tan horrible decir que no hay violencia machista como de decir que todos los hombres son maltratadores. Que es una de esas frases idiotas, como ni machismo ni feminismo, ni bandera republicana ni bandera franquista, ni de derechas ni de izquierdas, o ni generoso ni egoísta, que la suelen decir idiotas, machistas, franquistas, de derechas y egoístas. Cuando le han preguntado a Arrimadas quién dice que todos los hombres son maltratadores, ha tartamudeado, pero sin gracia, no como Miguel Maldonado en No te metas en política. Ciudadanos quiere quedarse con todo, incluido ahora el feminismo. Y como no le salen las cuentas, está a ver si le pone precio, por si los del IBEX 35 se lo compran y luego se lo regalan. Al final, los de Ciudadanos creen que el feminismo es que una presidenta de gobierno pueda poner los pies encima de una mesa en un rancho de Donald Trump, después, eso sí, de apoyar una guerra. Y para eso no cortaron la cabeza a Olympia de Gaulle. Busca en Google quién era esta mujer, Rivera. Bienvenidas a la frontera desobedientes. Hoy en los Lunes al Sol queremos ser la voz de las trabajadoras y trabajadores de día en su lucha contra un ERE planteado por la empresa. Una regulación de empleo que significaría el despido de 2.064 trabajadores y el cierre de 287 tiendas propias y 3 almacenes. Para conocer la última hora de este conflicto tenemos el teléfono a Ángeles Rodríguez. Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches. Te hemos sacado de una reunión importante, habéis solicitado a la empresa que retire el ERE. ¿Qué respuesta habéis recibido? Ya solicitamos la retirada del ERE porque entendíamos que no era el momento, puesto que hay una junta de accionistas el próximo día 20 de marzo, donde se van a tomar decisiones importantes que pueden afectar. La empresa ha dicho que no y en todo caso lo que hemos solicitado es que, como la ley permite la ampliación del plazo de negociación del ERE, lo que hemos solicitado es que se amplíe ese plazo, puesto que las decisiones que allí se tomen y lo que salga finalmente de esa junta de accionistas va a ser determinante para lo que es el Grupo Día. ¿Y han atendido un poquito a vuestros argumentos o, como suele ser común, de entrada no?
A lo de la ampliación, la verdad es que no nos han dicho y que no y que sí. Han dicho que, bueno, que esperaríamos, como el plazo legal estipulado que no acaba hasta el día 25 y la Junta es el 20, que bueno, pues que en función de lo que pasara el 20, pues que verían la posibilidad o no de hacer esa ampliación. Esto, los trabajadores pagando la mala gestión de los equipos directivos. ¿Los problemas del día son objetivos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? A ver, nuestra impresión después de haber analizado todo es que esto al final ha sido una pelea accionarial que ha dado la consecuencia que ahora tenemos, que los trabajadores y las trabajadoras de día se ven afectadas por un expediente de regulación de empleo. Pero muy brutal. Sí, bastante muy brutal. Esto... Muy brutal. No sé si os afecta, como en otras tantas empresas, que los fondos de inversión son fondos que no tienen ningún tipo de compromiso con lo que es la empresa en sí. Lo que buscan son resultados inmediatos y quizá no sea lo que determina el resultado final. ¿O esta junta accionarial tiene otro tipo de ideas? A ver, hasta la que había anterior, porque parece que han despedido a todos los que habían antes y que han gestionado tan mal la empresa. Claro. Los han despedido ya. La que hay nueva, bueno, como sabes, hay una lucha entre dos, una parte de la accionariado y otra, donde presentan un plan estratégico para la viabilidad del grupo, no solo de lo que es la parte de supermercados Días, sino la viabilidad del grupo, que tiene 3 empresas, y son muy parecidos, ¿no?, de dar un cambio. Pero claro, al final una pelea entre los accionistas, no sabemos lo que van a decidir, y condiciona mucho cuál va a ser no solo el resultado de este, sino la viabilidad de la propia compañía. El 51% de las tiendas de día son franquiciadas. Efectivamente. Es el mayor franquiciador de España, pero parece que tampoco están muy contentos los franquiciados con los gestores. Eso parece. Nosotros, claro, aquí estamos como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras de día. No estamos como de franquiciados. Al final los franquiciados son pequeños empresarios que también tienen, algunos de ellos, trabajadores y trabajadoras. Pero aquí lo que estamos es discutiendo lo que es el empleo de en primer lugar, de 17.000 personas que son de la cadena de supermercados Día Twins, pero al final lo que es la compañía de Grupo Día en España son 26.000 trabajadores y trabajadoras. Que es una locura, y todo eso en manos de fondos buitres y decisiones que me temo que los gobiernos que tenemos no muestran el coraje suficiente como para entender que se gobierna para las mayorías, y aquí las mayorías son los trabajadores. En fin, Ángeles, ¿qué tenéis que hacer ahora? ¿Tenéis planteadas algún tipo de actividades? ¿Tenéis planteadas respuestas? Sí, nosotros vamos a valorar la posibilidad de hacer cualquier tipo de movilización y demás. Hoy, al fin y al cabo, ha sido la segunda reunión, que era la respuesta al informe. Verdadera negociación, todavía no hemos entrado en ello. Ajá. Y evidentemente, bueno, nos conoces, somos un sindicato que también damos respuesta en la calle, y si tenemos que ir a la calle, pues iremos a la calle a responder. Claro. Lo que estamos viviendo aquí en esta frontera, que todos los lunes invitamos a algún colectivo que está en lucha, es que cuando hay conciencia, hay unidad y hay voluntad de pelea, pues se gana. Ángeles, así que desearos desde aquí. Eso esperamos. Desearos mucha suerte a las compañeras y compañeros, y ya sabéis que aquí tenéis un altavoz frente a estos fondos buitre que les interesa muy poquito el empleo, les interesa muy poquito pagar impuestos a los países, y les interesa sobre todo, pues eso, beneficios a corto plazo sobre las espaldas de las mayorías. Mucha suerte, Ángeles. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Lolo, aprieta el botón rojo. Él nació por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Bueno, pues las casas de apuestas y el juego online están en todas partes como una mala hierba. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este tipo de locales ha crecido un 304% en los últimos años. Es decir, una locura. De los 47 locales que había en 2013, hemos pasado a 190 en 2017. Cifras espectaculares. Según datos de la Dirección de Ordenación del Juego, los beneficios anuales de las apuestas online se han disparado.
Estamos hablando de que se ha pasado de 229 millones de euros en 2013 a 560 millones en 2017, creciendo en estos últimos 3 años a un ritmo anual del 30%. Y lo mismo ha sucedido con los jugadores activos. Han pasado, la gente enganchada, de 640.000 en 2013 a 1,4 millones, a 1.400.000 personas en 2017. Claro, con todos los beneficios que están obteniendo, resulta lógico que cada vez veamos más anuncios invitando a la gente a entrar en un mundo muy peligroso. Y la suma del gasto publicitario de las casas de juego supera el gasto en publicidad de cualquier otra empresa, incluido el Corte Inglés. Claro, lo que no se dice en esa publicidad, ni lo cuenta Sobera, ni lo cuenta ninguno de todos esos famosos que invitan a jugar sin preocuparse de los resultados, es que detrás de todo ese negocio se esconde un auténtico drama llamado ludopatía. Estamos hablando de una adicción que sufren más de 400.000 españoles y sus familias. Unos jugadores y jugadoras que deben 2.753.363 euros. Eso significa, fijaos, una deuda media por persona de 15.296 euros. 15.296 euros en deudas en 2017. Casi 1.000 euros más que el año pasado. También ha crecido el número de personas que intentan salir de esta adicción, pidiendo que les veten la entrada en estos locales que proliferan, ya digo, como setas. En Madrid, por ejemplo, de los 4.227 que había en 2013, hemos pasado a 17.735 en 2017. Y como veis, el problema de la ludopatía no es ningún juego y necesita un cambio urgente de la ley. Para evitar historias como la que vamos a ver a continuación. No muestra ni su rostro ni su nombre real porque su entorno más cercano desconoce la dura situación a la que ha sido arrastrada por el juego. Trabajo, juego, juego, trabajo, trabajo, juego. Matilde, como nos pide que la llamemos, tiene 33 años y una deuda que ha marcado su vida. Más de 30.000 euros. Voy pidiendo préstamos, primero a bancos. Luego, cuando ya los bancos no te lo conceden, coges minicréditos. Cuando ya tampoco te los conceden, pides adelantos en el trabajo. Pides a tu madre, pides a tu hermana. Todo comienza como un entretenimiento. Llegas, te sientas, te tomas un café. Además, los cartones no son costosos, con lo cual no necesitas una gran economía. Pasas el rato, te entretienes. Pronto se convierte en un modo de vida. Encima, para colmo, descubres una sala de juego abierta 24 horas. Y meses después, en un infierno. Te ves durmiendo durante 4 días en el coche porque no tienes para pagar la habitación donde estás viviendo. Es cuando realmente te das cuenta de que tienes un serio problema. Matilde lleva 6 meses acudiendo a terapia para tratar su adicción. Como ella, casi 500.000 de personas en España son ludópatas. A veces vienen con un periodo más corto de tiempo de juego. Es decir, que una persona a lo mejor antes tenía que dedicarle 10, 15 años jugando a las máquinas tragaperras o al bingo para empezar a desarrollar un problema económico y buscar ayuda, y ahora en cuestión de meses están empezando a buscar ayuda psicológica porque perciben una pérdida de control terrible. Una enfermedad que no afecta solo a los adultos. Y los profesores decían que se van a la hora del recreo, salen a tomarse, en vez de tomarse el bocata, el dinero que le ha dado usted, señora, a su hijo para tomarse un café o tomarse un donut o comprarse un bocadillo, va a ir a un salón de apuestas. A los bingos y a las máquinas tragaperras hay que sumar el boom del juego online y de las casas de apuestas. Al mes hay más de 900.000 usuarios activos y más de 3.100 locales en toda España. Natalia, Rodrigo, buenas noches. Una adicción sin sustancia que destroza a las personas y a su entorno, ¿no? La adicción al juego, y parece mentira que todavía no haya una ley que limite esta nueva heroína, ¿no? Esta droga del siglo XXI. Buenas noches, Juan Carlos. Pues sí, completamente. Sí, cuéntame. Sobre todo quería preguntarte por la terapia, ¿no?, de estas personas que has estado investigándolo. Pues sí, por ejemplo, esta chica que la hemos llamado Matilde, ella nos cuenta que cuando ya decidió someterse a la terapia suele ir de media unas 2-3 veces a la semana, ¿no? Entonces ellos van a una terapia grupal donde hay como unas 20 personas y cada uno va contando su testimonio, y luego tienen una vez al mes
van con el psicólogo y tienen su terapia individual, ¿no? Y ella, sobre todo, lo que contaba es, cuando van en grupo, lo duro que es escuchar todos los testimonios de uno y de otros, ¿no? Que está bien en el sentido de, por ejemplo, porque va viendo que puede superar este problema, que hay más gente como ella para enfrentarse, pero que es muy duro las cosas que se pueden oír en una terapia. Oye, hablando sobre el tipo de personas que se enganchan al juego, no es el perfil del jugador lo único que ha cambiado, ¿no? No, efectivamente. Antes la media rondaba entre 40 y 50 años el jugador, ¿no? Y ahora es que cada vez son más jóvenes. De hecho, por ejemplo, en esta asociación donde hemos estado, atienden a personas con 17 años que ya están enganchadas al juego. Entonces, además de este cambio brutal en la edad de engancharse al juego, es el tiempo. Antes, por ejemplo, es lo que nos comentaba, 10-15 años para que tú ya empezaras a tener una deuda grande y notaras que es un problema. Pero es que ahora cuentan que en pocos meses hay gente, tienen casos, que tienen deuda de más de 100.000 euros. Claro, eso tiene que ver con el juego online, con la inmediatez, ¿no?, de la recompensa y por la capacidad que tienen, ¿no?, las nuevas tecnologías de enganchar. Supongo que eso tiene algo que ver con todo esto. Oye, déjame preguntarte, ¿cómo es para un ludópata desengancharse cuando no paran de proliferar los locales para jugar y para apostar? Pues esto es algo que denuncia muchísimo este tipo de asociaciones, ¿no? O sea, ya no es solo el hecho de que no paren de proliferar, sino es también dónde te las puedes encontrar. Por ejemplo, al lado de esta asociación para prevenir la ludopatía hay 2 salones de juegos. O sea, al lado de la propia asociación, 2. 2 calles de diferencia. Que no sabemos si las han puesto después o antes estaban. Claro, entonces, ¿cómo pueden estar tan cerca? Pero ya no solo de asociaciones donde uno va para intentar desengancharse del juego, sino que cada vez hay más al lado de colegios o institutos. Entonces, ya no es solo el hecho de que estén al lado, es lo que denuncian es muchas veces la falta de control. No les piden el DNI, por lo tanto, cualquiera entra y sale. Y, de hecho, por ejemplo, hay otras asociaciones que denuncian que los padres pueden ir hasta con los menores. Entonces, no hay ningún control para que un menor entre en esta sala de juegos, ya empieza a ver un poco cómo va todo. Si luego nadie te pide el DNI, pues cualquiera acaba entrando y saliendo allí como si nada. O sea, que hemos logrado que no entren menores a sitios donde hay humo, pero no tenemos ningún tipo de problema en que entren menores a sitios donde sus padres están siendo despeluchados por las apuestas. Oye, hay casas de apuestas que además, que es algo que está teniendo cada vez más respuesta social en barrios humildes. Sí, efectivamente, lo que comentabas antes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha crecido en solo 5 años un 300%, ¿no? Entonces, lo que se denuncia muchas veces es que se aglutinan en barrios donde, como el alquiler es más barato, para estas empresas poner estos salones de juego es más barato, pero son barrios donde hay pues mucha clase obrera y entonces, por ejemplo, en barrios de aquí de Madrid, en la calle Bravo Murillo, en 2,5 kilómetros hay 16 salones de juego. De hecho, en este barrio se manifestaron los vecinos porque es que era... En cada esquina te encuentras uno y, por ejemplo, en Puente de Vallecas, en menos de 400 metros, 10 salones de juego. Entonces, mires donde mires, te encuentras ya una casa de apuestas, un salón de juego. Entonces, denuncian muchísimo toda esta falta de control. Estamos viendo respuestas populares al respecto. Sí, desde la Comunidad de Madrid, pues una de las medidas que estaban haciendo ahora comentaban que las casas de apuestas tenían que estar a mínimo a 100 metros de los colegios. Porque es una tomadura de pelo que rompía las demandas de otras organizaciones políticas, ¿no? Porque 100 metros te lo tienes ahí enfrente, o sea, lo tienes en nada, ¿no? Parece que hace falta respuestas más contundentes. Claro, y otra de las quejas que había acerca de esto es, vale, las nuevas no se van a tienen que estar mínimo a menos de 100 metros, pero ¿qué va a pasar con las que ya están, por ejemplo, en la acera de enfrente, que obviamente son menos de 100 metros, se van a quitar o no? Entonces, lo que más se denuncia también es, oye, vale, las nuevas no van a estar ahí, que bueno, lo puedes ver mejor o peor, pero ¿qué vas a hacer con las que ya están al lado de colegios o asociaciones para prevenir la ludopatía? En fin, Natalia, seguro que el Partido Popular piensa que forma parte de la libertad individual y Ciudadanos, que apoya al Partido Popular para que gobierne la Comunidad de Madrid, pues dirá, no sé, que forma parte también del libre mercado y el desarrollo individual de cada persona. Pero cada vez veo más gente, por fortuna, que se da cuenta de que es una nueva heroína, igual que fueron las madres, ¿no?, las que lucharon contra la heroína en los años 80, pues seguramente van a volver a ser las madres, ahora con ayuda de los padres, por fortuna, los que van a intentar ponerle freno a esto. Muchas gracias, Natalia. Ha sido triste, ¿no?, hacer este reportaje. La verdad que ha sido sobre todo muy duro escuchar el testimonio de esta chica, porque además una de las cosas que más me ha llamado la atención que ella comentaba es, o sea, esta adicción que ella tiene, dice, yo el día que tenga hijos ni siquiera puedo jugar con ellos al parchís o a las cartas, porque como tienes que quitarte cualquier tipo de juego así de azar, dice, el día que yo tenga a mis hijos no puedo jugar con ellos, ni un simple parchís. En fin,
un auténtico desastre que existe porque hay gente que gana mucho dinero. Muchas gracias, Natalia. Lolo, dale al play. Hi Mexicans, I'm Donald Trump. I can't speak Spanish, but fuck you. Your name is Monedero? Really? Like Jim Carter? Carter, you got it? I heard you are communist, like Obama. Yes, we can. My country is very racist, thank God. But I'm scared. I really crossed the line with the UVA race. I become orange. I'm afraid that in my country, they think I'm from another race. What about Spain? I've heard something from an orange party, citizens, or something. They call them the Risquetos Party. Can't you recommend me? You have the phone number? Bye, Mexicans. You're welcome to USA. No, I'm kidding. Billions and billions and billions and... Risquetos. No es una mala pregunta esa que dice en qué se parecen Juan Guaidó y Diego Armando Maradona. La mayoría de la gente dirá que en nada. El primero es un mito del fútbol por méritos propios y el otro un aspirante a presidente puesto ahí por Donald Trump. Pero hay un hombre al otro lado del teléfono que defiende que Juan Guaidó ha querido ser una versión low cost de Maradona. Pedro Brieger, buenas noches. ¿De verdad ves alguna similitud entre ambos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y creo que hay grandes diferencias. ¿Por qué yo hago la comparación? Porque el día que proclamaron presidente encargado en Venezuela a Juan Guaidó, que ya era el presidente de la Asamblea Nacional, parecía un joven dispuesto a salir a la cancha y comerse a los rivales en cualquier momento. O en este caso, comerse a Nicolás Maduro, destituirlo. Por eso se generó el sábado pasado, el sábado 23, tanta expectativa y hubo tantos medios de comunicación internacionales ahí en la frontera porque pensaban que Juan Guaidó iba a entrar encabezando varios camiones de ayuda humanitaria. Y lo que yo digo es que Diego Maradona, cuando debutó con sus 15 años, lo primero que hizo fue pasarle el balón entre las piernas a su adversario, como diciendo, acá estoy yo. Y se comió la cancha, efectivamente. Y después tuvo una larga trayectoria, pero lo que yo estaba tratando de marcar es la comparación de ese primer momento. Aparece un joven Maradona, desconocido para muchos, y con su primera jugada maestra le muestra al mundo que está dispuesto a todo. Juan Guaidó aparece como un joven desconocido de apenas 35 años, que algunos presentan que está dispuesto a todo, pero que parece no estar a la altura de las circunstancias, porque el sábado pasado, en vez de encabezar ese convoy de llamada ayuda humanitaria, interpelar a los soldados y decirles, este soy yo, el presidente de Venezuela, déjenme pasar, ríndanse a mis pies o cumplan mis órdenes, él se quedó atrás y no hizo nada de eso, y hoy regresó a Venezuela hace un par de horas nada más. Había mucha expectativa generada que lo iban a arrestar, de lo que podía pasar. No pasó absolutamente nada, no hay orden de captura de él. Y si bien realizó una gira por América del Sur, por varios países la semana pasada, me parece que no está a la altura de las circunstancias, por ahora por lo menos. Ya. He escuchado este domingo a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, a Borrell, diciendo que más o menos obraron en el reconocimiento sabiendo que dinamitaban el derecho internacional por presiones de Donald Trump y que reconocen que se han equivocado, que hicieron mal las cuentas en Estados Unidos y que ahora tienen un problema que no se puede solventar. Estados Unidos ha dicho en boca de Elliot, no sé si será cierto, que no tienen pensado una intervención militar. Entonces, ¿qué ocurre ahora, Pedro? Mira, juegan permanentemente con la ambivalencia respecto de una intervención militar y dicen que las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Vaya uno a saber, porque el propio Guaidó es ambivalente. En algunos momentos habla de una intervención militar, en otros no. Algunos de las diputadas, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, opositora, presentó un proyecto ante la Asamblea Nacional que hablaba de una intervención militar de paz. Vaya uno a saber lo que significa eso, pero creo que lo que dijo Borrell refleja un poco la desilusión respecto de lo que iba a pasar o de que creyeron que iba a pasar. Tal vez muchos creyeron
el discurso de la oposición, que yo hace años vengo señalando, que la oposición en Venezuela se cree su discurso de que representa al 90% de la población, cuando esto no es verdad. Y nosotros como periodistas, como analistas, podemos tener una opinión sobre la realidad venezolana, pero tenemos que tratar de ser lo más equilibrados posibles. Cuando viene la oposición y te dicen 80% está en contra de Maduro, esto es falso. Ahora ellos se creen eso. Entonces le venden a los Estados Unidos, le venden a los europeos, le venden a gobernantes con afinidad política, ideológica en América Latina, le dicen, no, pero todo el mundo está con nosotros. Ahora hay un nuevo presidente, todo el mundo lo va a reconocer, y esto no es así, y el gobierno de Maduro no se desmorona como un castillo de naipes. Es sólido, por más que haya perdido mucha gente, por más que se hayan ido 3 millones de personas por la crisis que existe en Venezuela, por más que haya problemas económicos, porque haya problemas de falta de insumos, de medicina. El chavismo es un movimiento popular que, aunque la oposición no esté dispuesto a reconocerlo, esto es real y tiene un apoyo popular importante. Bueno, sigue siendo cierto, 250.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Maduro no cae, los acompañamientos de Guaidó son ridículos. He visto una manifestación en Ecuador ridícula, con apenas 100 personas apoyándole. ¿Cómo va a acabar esta carnavalada? Y no te olvides de contarme algo positivo en un minuto. Bueno, no sé cómo va a terminar esta carnavalada, pero que comenzaron los carnavales no cabe la menor duda, incluso en Venezuela, y que los carnavales en América Latina son muy festivos. Los que conocen en el Estado español los carnavales de Cádiz encontrarán, por ejemplo, en Uruguay muchas similitudes con las famosas chirigotas que tienen en Cádiz. Esto es la burla política. El carnaval en América Latina se lo vive muy intensamente. El carnaval uruguayo es algo espectacular. El de México también, el de Colombia, por supuesto el de Brasil, que es muy conocido, aunque muy estructurado, muy armado por lo general, pero hay múltiples variedades de carnaval. No sabemos en qué va a terminar. No, por lo menos podemos decir que el carnaval es una fiesta gigantesca en América Latina, y creo que es la noticia positiva que les podemos traer también a ustedes, que a pesar de todos los problemas que hay, incluso en Venezuela, la gente festeja en carnaval. Eso es bueno, eso es bueno. Pedro Brieger, muchísimas gracias por la información. Seguimos muy atentos a todo lo que ocurra en el continente, y sobre todo, porque si la gente cree a lo que dicen los grandes medios de comunicación, estará radicalmente desinformada. Pedro, buenas tardes, buenas noches y hasta la semana que viene. Un abrazo grande a ustedes. Lolo, agita la manivela esa que tienes intercontinental. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, nuestra ley, nuestra Constitución, la igualdad de la mujer y del hombre, las costumbres occidentales, se han equivocado de país. Se han equivocado de país. ¡Defendemos España! Aquí no hay ni ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problemas de seguridad ciudadana. ¡Arriba España! Nuestra invitada dice que nadie puede entenderse si no es en relación con los demás. Y ha entendido, como la gente sabia, que no hay libertad individual ni autoestima si no es en una relación social inspirada por un compromiso con lo común. Sabe que si perdemos los vínculos sociales, perdemos nuestra razón de estar en el mundo. Como feminista y como ecologista, sabe también que si nos desarraigamos, perdemos el anclaje en el mundo. Y por eso reclama esos lazos de lo común que hacen de la vida un espacio que merece la pena ser vivido. Lo común es político, es libertad y es afectos. Y por eso no puedes pensar de una manera y vivir de otra, porque la locura es una forma muy de la época de estar desarraigado. Nuestra invitada, por el contrario, tiene raíces muy sólidas y su locura la administra de manera muy inteligente. María Eugenia Rodríguez Palop. Buenas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Vamos a empezar corriendo porque quiero hablar de muchas cosas, entre ellas de tu libro, de Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la extrema derecha. Planteas en tu libro que el desarraigo, la desintegración social, la violencia institucionalizada y el crecimiento de las desigualdades pueden servir o bien para armar a la extrema derecha o bien para ir en una dirección contraria de la mano del feminismo. Y dices que se mueven
ambos espacios con el mismo material humano, pero se van a orientar en una dirección o en otra que son radicalmente diferentes. Sí, digo esto porque pienso que hay un diagnóstico común, curiosamente, entre la extrema derecha y el feminismo, que es precisamente este, que somos vulnerables, que somos dependientes, que somos pobres, que somos precarios, que estamos desarraigados, que estamos solos. Lo que ocurre es que la extrema derecha nos da una solución que es, como digo, radicalmente opuesta a la solución que nos da el feminismo. La extrema derecha culpa de eso a los pobres, como acabamos de ver, a los migrantes, incluso a las mujeres, a las personas racializadas. Y las feministas pensamos que la vulnerabilidad es una condición estructural y que no hay que buscar culpables, y mucho menos a esos culpables. Mientras la extrema derecha plantea una comunidad cerrada, militarizada, nacional, aparentemente, nosotros buscamos o nosotras buscamos una comunidad de afectos, de vínculos, que tienen en consideración sobre todo lo que hay entre unas personas y otras, ¿no? Que son vivencias, que son experiencias comunes, y lo que hacemos es politizar eso. Así que nuestra comunidad no tiene nada que ver con la comunidad de la extrema derecha. La extrema derecha en España ha estado siempre dentro del Partido Popular y emerge ahora quizá también por la rearticulación o la articulación del feminismo, aparte de lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Puede haber alguna relación entre este resurgir de la extrema derecha con Vox, cuando antes, ya digo, estaban dentro del Partido Popular, como una respuesta evidente a Cataluña, pero también quizá a todo este movimiento feminista que plantea cambios estructurales en nuestro país? Sí, desde luego la virulencia con la que nos atacan es directamente proporcional a, digamos, el modo en el que nosotros podemos o nosotras podemos revertir precisamente el proyecto político de las extremas derechas. ¿Por qué fracasan las izquierdas? Bueno, las izquierdas no siempre fracasan, pero cuando fracasan yo creo que es porque se empeñan... Uno de los títulos, ¿no? Sí, de tu libro planteas una pregunta parecida a esto. Sí, dices... exactamente es esa. ¿Por qué fracasan las izquierdas? Ajá. Sí, te lo has leído muy bien. Me he leído. Sí, bueno, yo creo que fracasan cuando se empeñan en optar entre, como diría Fraser, los conflictos de redistribución y los de reconocimiento. Es decir, cuando se obsesionan por hacer políticas sociales desempoderantes, es decir, que no tienen en cuenta las identidades de las personas a las que van dirigidas y que por tanto son clientelares, como ha sucedido en España y sucede en muchos lugares, o cuando se obsesionan, digamos, con políticas más pijas, que consisten básicamente en hacer reconocimientos de identidades parciales, desconociendo, en cierto modo, que hay un montón de personas que no tienen muchas veces las condiciones para saber siquiera quiénes son ni lo que quieren ser. O sea, esa queja que a veces se hace de que la izquierda está muy preocupada, no sé, por cuestiones vinculadas a aspectos muy concretos, ¿no? De identidad, por ejemplo, sexual, y se olvida de que la gente no llega a fin de mes. Bueno, yo creo que es verdad que la izquierda en algunos momentos ha incurrido en eso, como ha incurrido en lo contrario. Por eso pienso que la única forma de no fracasar es saber vincular una cosa y la otra. Una política social sin reconocimiento, pues es clientelar, y una política de reconocimiento que no tenga en cuenta las condiciones materiales es elitista. ¿Es clientelar por qué? Porque desempodera. Muchas veces lo que sucede es que se articulan políticas sociales para que la gente se calle. No precisamente para que la gente proteste o, digamos, construya su propio proyecto. No para empoderar, sino para desempoderar. Oye, ¿por qué los cuidados y los afectos son una revolución? A mí me parece súper revolucionario el cariño de una madre, me parece súper revolucionario el cuidado de una abuela, me parecen súper revolucionarias las abuelas de mayo, las abuelas pensionistas que han salido reivindicando el poquito dinero que otros le han quitado para cuidar de sus nietos y de sus nietas, y me parece que lo que hay que hacer es politizar eso. Lo revolucionario del cuidado asistido siempre, lo nuevo es que eso empieza a ser una cuestión política. Decía el Che Guevara que el amor es la cualidad esencial de un revolucionario. Y de una persona, en general. Entonces, ¿tú crees que sacar de la esfera individual los cuidados y los afectos pueden suponer transformaciones telúricas en nuestras sociedades? A mi modo de ver, sí. Marcar el mundo productivo, el mundo público, con todas las enseñanzas y todos los aprendizajes y todos los saberes que especialmente las mujeres hemos desarrollado en el espacio de lo privado,
digamos, llevar todos esos aprendizajes también del movimiento feminista, no solamente de las mujeres aisladamente consideradas, sino de las mujeres políticamente organizadas, llevar esos aprendizajes al espacio de lo público es completamente revolucionario. Eso es lo que hemos llamado feminizar la política. El IBEX 35 ve con buenos ojos a Vox. ¿Tendrá algo que ver con esto? Pues yo creo que el IBEX 35 empieza a tener que ver con todo lo que no nos gusta. Sí, me imagino que tiene algo que ver con esto. Te lo digo porque podría uno pensar que el IBEX 35, al ser empresas que afectan al conjunto de la ciudadanía y por tanto a la mitad de la población, que son las mujeres, uno podría pensar que son inteligentes y podrían tener una cierta sensibilidad, pero no. Entienden que apostar por Vox puede a lo mejor satisfacer mejor sus intereses económicos, cosa que a mí me parece fascinante y creo que esta reivindicación de las mujeres, ¿no?, que de alguna manera subvierte el orden económico vigente, les hace optar por lo más radicalmente conservador que sería Vox. Bueno, yo creo que ellos lo que querrían es lo que han puesto en marcha algunas empresas, ¿no? Aquello de congelar los óvulos, digamos, para después insertártelos cuando ya no eres productiva, es decir, no sé, tener un sacaleche de doble copa para que puedas sacarte la leche mientras conduces y no sé, haces apuestas. Mandas un correo electrónico. Es decir, exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Es decir, ellos lo que querrían sería deshumanizar, digamos, a las mujeres y vaciar por completo nuestra identidad reproductiva, y no lo digo reproductivo únicamente en términos biológicos, sino nuestros aprendizajes asociados a lo reproductivo. ¿Qué explicación le damos al hecho de que haya mujeres cautivadas por el machismo? Yo creo que las mujeres no están cautivadas por el machismo, sino que a veces son presas del conservadurismo. Mira, el otro día leí un artículo de Civeki muy interesante que explicaba por qué las mujeres estaban sosteniendo en buena parte las iglesias pentecostales, que son, como sabemos, las que han apoyado en buena parte a Bolsonaro, ¿no? Y decían, estas mujeres son mujeres jóvenes, bueno, de menos de 30 años, con varios hijos, sin pareja, completamente explotadas, que viven en barrios depredados y que van a la iglesia en muchas ocasiones pues para hacer amigos, porque tienen guarderías, porque tienen un momento bonito, no te digo ya místico, ¿no?, sino asociado pues a la música. Hay comunión. Claro, hay una comunión, ¿no? Muchas veces los espacios conservadores, los llamados conservadores, son los espacios en donde las mujeres han conseguido precisamente tejer vínculos, ¿no?, y empoderarse. Y eso a veces las ha hecho conservadoras. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, estas mujeres que son blancas, ricas, de clase alta, que votan a Vox y que asumen ese discurso absolutamente ominoso contra las mujeres? Porque estas mujeres no son pobres, son ricas. Bueno, hay mujeres que creen que pueden masculinizarse o piensan que masculinizarse o asimilar digamos, procesos masculinizantes las va a empoderar. Esto es una equivocación. Normalmente sucede que esas mujeres ricas, blancas, heterosexuales, estupendas, que suelen ser jóvenes, cuando llegan a una determinada edad se dan cuenta de que las han engañado. Exacto, de que ese espacio las expulsa, ¿no? Un espacio expulsivo. En esta misma dirección, ¿es de verdad liberal? Tú que eres una profesora que has estudiado el desarrollo, ¿no?, del liberalismo en el mundo occidental, ¿es de verdad liberal el supuesto feminismo que defiende Ciudadanos? Es neoliberal, liberal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque yo creo que Ciudadanos confunde la emancipación con la mercantilización, que son dos cosas diferentes. Cree que la libertad consiste en, o empieza y termina firmando un contrato. Piensa que mi cuerpo es mío significa que puedes ser autoemprendedora de tu propio cuerpo, convertirte pues en una empresa de ti misma, que es lo que en el marxismo se llama la reificación. Precisamente no es que eres parte de la máquina, sino que eres la máquina, aquello que algunos marxistas conocen muy bien, ¿no? La cosificación, sí. Es decir, que yo creo que confunden claramente, bueno, la libertad, la autonomía, la confunden con una especie de autosuficiencia
que el mercado facilita, en la idea además completamente falsa de que existe una especie de meritocracia o una sociedad de competencia perfecta en la que cada cual llega a una meta de acuerdo a sus méritos y capacidades, y encima hablan de igualdad de oportunidades en esa especie de sociedad de mercado, pero están en contra de las cuotas y de las acciones afirmativas y de intervenir en las políticas empresariales, en fin, que no se acaba de entender muy bien cómo vamos a ejercer nuestros méritos y nuestras capacidades si no se corrigen los puntos de partida. Esto, aparte de que la propia construcción del mérito y la capacidad, como todo, es una construcción social que también es patriarcal, que es clasista, que está racializada, ¿no? Esta idea de los méritos y la capacidad, además, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas, ¿no?, aquello de que es una gilipollez, a mi modo de ver, eso del éxito corona la virtud. Es decir, como aquel, bueno, que nos lleva más bien a pensar que los ricos, además de ricos, son listos, y los pobres se supone que son pobres porque son tontos, es decir, no son suficientemente virtuosos. Que lo que Dios te lo dé, San Pedro te lo bendiga. Pues algo así. Es decir, no me parece que sea liberal esto, es más bien neoliberal, aparte de que es un feminismo muy sobrevenido y seguramente pues oportunista y electoralista, ¿no? Claro, uno lee a los liberales clásicos y, aparte que los liberales clásicos, es verdad, no tienen una gran reflexión, o incluso estaban ausentes, ¿no?, las mujeres en la reflexión liberal, liberales como John Stuart Mill, ¿no?, o mujeres liberales, yo creo que difícilmente asumirían estos planteamientos de Begoña Villacís, de Rivera o de Inés Arrimadas. Hombre, Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, que son, bueno, ilustradas, ¿no?, lo que querían era que el Estado, no el mercado, el Estado les garantizara el derecho a la educación y otros derechos que tenían sus homónimos varones, ¿no? Es decir, que no estaban para nada pensando en nada de esto. Por otra parte, Olympe de Gouges, igual que Mary Wollstonecraft, eran no conservadoras, que es en lo que resulta finalmente este feminismo de Ciudadanos, sino revolucionarias, ¿no? Una de ellas fue guillotinada. Claro, es lo que te pasa cuando realmente vas contra los intereses de la gente poderosa. Oye, tú hablas de los comunes como el nuevo espacio de la fraternidad y de la sororidad. Hablas de reconstruir los vínculos que nos liberan. Sí, hablo de eso porque, a mi modo de ver, los comunes no son solamente los bienes comunes en términos de, bueno, en los términos, digamos, materiales, ¿no? El agua, la vivienda, la energía, pues aquello que necesitamos para el sostenimiento de la vida, sino que los comunes son también las prácticas que permiten precisamente que esos comunes sean definidos y gestionados. Esas prácticas que son relacionales, es decir, que son prácticas que tienen que ver con el modo en el que nos relacionamos unos con otros, tienen que ver con nuestros vínculos, no con todos los vínculos, con los vínculos que nos gustan, con los vínculos que nos liberan, que nos hacen mejores, que nos dan autoestima, que nos permiten desarrollar nuestro proyecto de vida. Hay muchos otros vínculos que son despreciables, claro. Hoy una parte del feminismo en España se puso del lado del Partido Socialista, ¿no?, y de alguna manera institucionalizó el feminismo. Sin embargo, ese feminismo no le recuerdo yo protestando cuando se firmó la reforma del artículo 135. Bueno, yo creo que el feminismo a veces, sobre todo un feminismo institucional, más empresarial, más de, diría Fraser, el 1%, ha desligado la agenda feminista de otras agendas, y yo creo que esto ha sido un error grave. La agenda feminista tiene que estar siempre ligada a la agenda de la redistribución y, por lo tanto, tendríamos que protestar frente al 135 y a la agenda también del autogobierno y la descentralización, y por tanto tendríamos que haber protestado también frente al 155, a los dos. De hecho, en América Latina, quienes defienden las comunidades, el autogobierno o la autogestión de las comunidades sobre los comunes, son fundamentalmente las mujeres. Por lo tanto, la agenda feminista es una agenda muy completa que tiene que atender a tanto cuestiones, ya lo dice también Fraser, de redistribución como de reconocimiento, como de participación y empoderamiento. Y este feminismo se ha orientado casi siempre a cuestiones únicamente de representación. Bueno, aquello que tenía que ver con el techo de cristal. Pero esto afecta a muy pocas mujeres, que son aquellas que tienen la voluntad de liderar. No afecta a la mayor parte de las mujeres, que son, en esencia, pobres. Nos quedan 2 minutos. Quería preguntarte por la idea de los conflictos abiertos, lo acabas de mencionar, que afectan a Cataluña, y acabas de mencionar que hay una relación entre el 155 y la agresión al feminismo. Bueno, creo que el feminismo se tendría que implicar en las cuestiones
políticas que no solo tienen que ver con la agenda de las mujeres, sino que tienen que ver con la gestión de los comunes. Uno de los elementos de esa agenda política es el autogobierno, como he dicho antes, y la descentralización, ¿no? Y por tanto, sí me parece, bueno, yo he defendido que la política de lo común tenía varios ejes. Uno era el empoderamiento desde el punto de vista democrático, otro la redistribución de la riqueza, que tiene que ver con un cuestionamiento también de la propiedad privada, otro el reconocimiento, la autogestión, el autogobierno de la descentralización. Claro. Es decir, por tanto, hay que implicarse con esa política. Claro, es como la contradicción de querer ser feminista y no estar luchando contra el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo te impide tener esa igualdad que te permite desarrollar tus derechos como mujer. Y de la misma manera, si no existe descentralización política, si no existe un reconocimiento, ¿no?, de la plurinacionalidad, las mujeres no viven en un marco ajeno, ¿no?, a ese tipo de realidades, y ese centralismo es al final funcional para un poder que no te reconoce derechos. María Eugenia, para despedirnos, feminizar la política frente a ese populismo punitivo. Pues mira, populismo punitivo nunca. Yo estoy completamente en contra del punitivismo. Creo que lo que hace es individualizar un problema estructural. Cuando estamos obsesionados con sancionar, lo que hacemos es señalar las manzanas podridas del cesto, pero no señalamos precisamente el problema estructural que genera esas manzanas podridas. Susan Watkins explica en alguno de sus libros cómo cuando en los espacios universitarios se empezaron a obsesionar, ¿no?, con aquello de sí es sí, hay que dar el consentimiento para evitar los abusos sexuales, cuando esto que está muy bien, se pasó de la mujer como clase, es decir, se pasó de pensar un problema político a pensarlo como un problema, a pensar un problema político a pensarlo como un problema personal. Es decir, el trauma personal sustituyó precisamente el proyecto político de las mujeres. Yo creo que hay que pensar, por supuesto, en términos individuales, pero hay que pensar fundamentalmente en que nosotros somos una trama política y no únicamente individuos. Que seguramente lo que implica la feminización de la política. Pues sí. Muy bien, María Eugenia Rodríguez Paló, muchísimas gracias. Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha, editado por Icaria Más Madera y por Claxo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos rumbo a este 8M y te mentiría si no te dijera que me da una ligera alegría ver a la derecha tan preocupada por algo que no es capaz de controlar, como es, pues eso que era un imposible el año pasado, que era la huelga de las mujeres, y este empoderamiento creciente que implica que cosas que ayer eran posibles, hoy el poder no lo va a tener tan fácil. Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y a vosotros desobedientes, pues eso, plantearos que cualquier denuncia aquí tiene su espacio, porque como no nos financian ni los bancos ni las grandes empresas, cualquier tipo de denuncia pues va a ser escuchada. Tenéis ahí el teléfono 634-270-379 y aquí tendréis vuestro altavoz. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y hasta mañana, desobedientes.